Bueno, les había comentado la semana pasada el tema de trabajar, de que íbamos a trabajar eh, con operadores lógicos o operadores booleanos. Dos o tres conceptos alrededor de esta terminología. Cualquier base de datos, cualquier búsqueda en una página web, cualquier utilización de un buscador web, trabaja para conectar las palabras con lo que se llaman operadores lógicos o operadores booleanos. Estos son básicamente tres: AND, AND, OR, OR y NOT, NOT. Con estos tres operadores ustedes pueden hacer una serie de combinaciones para unir, juntar o descartar términos de búsqueda. Vamos a hacer unos ejemplos. Voy a compartir la pantalla. El ejemplo que habíamos visto la semana pasada era de cáncer de cuello de útero. Sí, Sí, no, profesor, cáncer de recuerdo. cuello de útero. Sí, ese era. Bien. Bueno. No les compartí. Díganme cuando lo ven. Ahí estoy. Esto es para que vean. Por defecto, ¿qué quiere decir por defecto? Que si ustedes no tocan nada, por defecto, el operador lógico que aparece en cualquier base o consulta que ustedes hagan a una página web o a un buscador como Google es el AND, A-N-D. ¿Qué significa eso? Acá tenemos 4 palabras que podrían sintetizarse en 3 términos de búsqueda: cáncer, cuello y uterino. El D dijimos generalmente que lo sacamos o lo eliminamos o no se tiene en cuenta. ¿Qué es lo que articula entre cáncer, D, entre D y cuello y entre cuello y uterino? Es AND. Repito, el término que articula entre cáncer, D, cuello, uterino es AND. Es el operador lógico por defecto. ¿Qué significa? Que tienen que cumplirse cada una de las condiciones. Esto es una condición. Esto es otra condición. Esto es otra condición. Y uterino es la cuarta condición. Esas 4 condiciones se tienen que dar en conjunto para que aparezcan resultados. Y a medida que ustedes ponen más condiciones, más términos o más palabras, tienen que darse todas en simultáneo. ¿Les ha pasado alguna vez que han buscado y les encontraron 0 resultados? ¿O no coinciden con los términos de búsqueda? ¿Les ha Sí, cuando se pasado? pone mucha cantidad de términos, a veces no da ningún resultado. Exacto. ¿Por qué es eso? Porque por definición, como tienen el conector AND, se tienen que dar en simultáneo todos esos términos. Entonces es una serie de condiciones que ustedes tienen que ir cumpliendo. Y eso sucede acá
Sucede en PubMed, sucede en Lilacs, sucede en Cochrane, sucede en cualquier buscador que ustedes utilicen. Sucede en las redes sociales, en los buscadores de las redes sociales. Si ustedes quieren buscar un video en TikTok, en YouTube, si ustedes quieren buscar un Twitter, si ustedes quieren buscar fotos en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. El operador lógico por defecto es el AND. Yo les había mostrado acá, no, perdón, búsqueda avanzada. ¿Se llega a ver ahí? Esta es la búsqueda por defecto. Ahora, cuando uno quiere buscar cualquiera de esas palabras, por ejemplo, cáncer de cuello uterino, y utiliza este box de búsqueda, fíjense que acá dice OR. ¿Qué significa eso? No les va a buscar cáncer de cuello uterino. Les va a buscar cáncer, o les va a buscar D, o les va a buscar cuello, o les va a buscar uterino, o les va a buscar cualquier combinación de todo lo anterior, incluso cáncer de cuello uterino. Por eso hay que tener mucho cuidado, exacto, Mónica, todos los términos a buscar. Y esto se ejemplifica a través de lo que se llama los diagramas de Venn. Voy a compartirles la pizarra. Voy a dejar de compartir y voy a poner la pizarra. Y vamos a hacer un ejemplo como el que les había mostrado la semana pasada, ¿se acuerdan? Encuentro la pizarra. ¿Dónde tengo la pizarra? Acá. ¿Se va entendiendo lo que les estoy diciendo, chicos? Sí, profe, hasta ahora sí. Sí. Bien. ¿Lo han utilizado los buscadores y los operadores lógicos para buscar? No, no lo había buscado nunca. ¿Y dónde está la pizarra, Dios? Acá. Díganme cuando empiezan a visibilizarlo. Ahí va. Este es el ejemplo típico. A y B. Conjunto A y conjunto. Ahí sí, ahí sí. ¿Se ven? Sí, sí, ¿Se ven? sí. Bien. Yo traté de dibujar dos círculos, uno que dice A y uno que dice B, y que están en intersección. Cuando yo quiero utilizar el operador lógico AND, lo que me hace es la unión, o sea, lo que está en el centro, lo que está siendo compartido entre A y B. Cáncer y útero, supongamos, va a buscar cáncer y útero. Esto es todo cáncer, esto es todo útero. Si yo utilizo el operador lógico OR, va a buscar todo esto, todo lo que sea cáncer, todo lo que sea útero y todo lo que sea cáncer y útero. En cambio, si yo utilizo el operador NOT,
lo que va a hacer es buscar, sigo con el ejemplo, cáncer y útero, todo lo que sea cáncer, pero no lo que sea útero. No lo que sea útero, ni lo que sea cáncer y útero. ¿Se entiende? El operador not es la negación de lo que está, o la resta, o el menos, de lo que está después del primer término, o del término que ustedes están utilizando. En este caso, cáncer. Veamos un ejemplo teórico. Si yo quiero buscar artículos científicos sobre cáncer de cuello de útero que no estén escritos por mí, por Julián Sánchez Viamonte. ¿Cómo sería? ¿Cómo habría que escribir eso? ¿Cómo se les ocurre? Ahí está, se me había... Lo quise desmutear, pero no podía. Supongo que cáncer de cuello de útero, not Sánchez Viamonte. No sé si incluye autores también en la búsqueda, Bueno, pero eso ahora lo vamos a ver como filtros, pero sí, sí. Lo importante es que esté el not después de lo que yo quiero que no esté presente. Si lo que quiero es buscar artículos en algún buscador de bibliografía científica en el cual yo no esté como autor, tengo que poner el not adelante de mi apellido y nombre, etc. Ahora lo vamos a ver. profe, ¿y estas estrategias funcionan para todas las plataformas en las que uno quiere buscar, por ejemplo, Google, o también, no sé, qué sé yo, Instagram, qué sé yo, cualquier otro lugar? Sí, hay algunas que te permiten mayor plasticidad y otras menor plasticidad. ¿Qué significa plasticidad? Que vos le puedas agregar condiciones o no. Las condiciones son, por ejemplo, poner el or, poner el not. ¿Se Claro, entiende? claro. Por ejemplo, yo acá lo que te estoy mostrando, ves en Google búsqueda avanzada, te lo permite. Sí, claro, claro, claro. Por ahí en Y otros otra, buscadores, por ahí no aparece eso, pero aparece el filtro. exacto, pero a ver, ahí quiero hacer una diferenciación. La semana pasada les había dicho que íbamos a hablar sobre qué es una estrategia de búsqueda. Una estrategia de búsqueda es la conjunción o la unión de términos de búsqueda que pueden ser el lenguaje controlado o el lenguaje no controlado, los operadores lógicos, estos que les mencioné, AND, OR y NOT, y los filtros. Si tiene esos tres componentes, términos, operadores y filtros, podemos decir que es una estrategia completa. Después hay otros detalles, como pueden ser los campos de búsqueda, lo que había mencionado recién como autor. Buscar por autor es un campo de búsqueda, o buscar por título, o buscar por año. Sobre todo en los repositorios de bibliografía científica. Eso es parte de la llamada búsqueda en ciencias de la información clásica. Hasta no hace mucho se sigue buscando, perdón, se sigue buscando así, pero hasta no hace mucho era la única búsqueda de ciencias de la información, eh, vamos a decirle, no homologada, no, vamos a decirle enseñada. Había otras, pero que eran muy, muy incipientes. Y ahora, al finalizar, en realidad lo vamos a dejar
para el próximo seminario, porque son muchos conceptos diferentes y quiero ir paso a paso con los más básicos. Pero ya hay nuevas estrategias de búsqueda. Esto que yo les estoy contando sigue funcionando porque es lo más básico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, ¿no? A mí no me terminó de quedar bien claro el tema ese de cuando dije lo del autor. ¿Te acuerdas cuando diste el ejemplo de querías, no sé, cáncer de cuello uterino, pero que no sea de Sánchez Viamonte? Bueno, al final ¿se puede usar para autores o no? Sí, se puede usar. Se puede usar para cualquier cosa que vos quieras sacar. Para Perfecto, también cualquier años, término, todo eso. para cualquier año, perdón, para cualquier término que vos no quieras incluir. Perfecto, gracias. Melanie, el OR, lo que te permite a vos, lo que les permite, es meter todo lo que estás escribiendo y que lo busque. Eso Sería una lo que manera hace de es ampliar la aumentar. búsqueda también. Exactamente, exactamente. Lo que hace es ampliar la búsqueda, pero en ese ampliar la búsqueda pierde la pertinencia o la especificidad. O sea, uno aumenta la sensibilidad, mete todo lo que puede aparecer, pero disminuye la especificidad. ¿Quedó claro ahí, Melanie? Buenísimo. Claudia pregunta si son siempre los mismos. A ver, un detalle, Claudia. Para que cualquier buscador interprete que vos estás poniendo un término lógico, un término con un conector, tiene que estar en mayúscula. Si no, no lo va a reconocer. Para que ustedes se den una idea, es el lenguaje de lógica con el cual están escritos los programas de las computadoras. O sea, este programa que nosotros estamos utilizando ahora de videoconferencia, de video, tiene dentro de su código conectores AND, OR, NOT. O dicho de otra forma, todo lo que se hace en computación, en informática, está basado en estos tres conectores y algunas modificaciones de los mismos. Por eso es ubicuo, lo encuentran en todos lados, pero siempre que lo pongan en mayúscula, si no, no se reconoce. No se reconoce como operadores lógicos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, ahora vamos a ver, esto lo pueden usar en Google, lo pueden usar en Google Académico, pero más que nada, o donde mayor rédito tiene, rédito en términos de lo que habíamos mencionado la semana pasada, con el tema del tiempo, de cuánto tiempo pueden estar ustedes buscando, para optimizar los recursos de búsqueda y poder dar respuesta a las necesidades de información. ¿Conocen PubMed? Sí, Sí. ¿Qué conocen? ¿O lo vieron en algún lado? sí, Cuéntenme, a es ver la si... biblioteca de los Estados Unidos que recopila la biblioteca virtual, creo que es. Sí, más o menos. Dale, yo te sigo. No sé si, a ver. ¿Lo vieron en algún lado? Porque si no, hago bien la descripción breve. Sí, en PIA se PubMed, vio algo. algo. ¿Buscaron? No, o sí, Eh, o ni.
Sin miedo, ¿eh? Me dicen sí, no, porque es para verlo. Bien, vamos de cero. No, no, yo busco PubMed, en Google. O en Google bueno, Academy. no, está bien. A ver, está bien, Lo no es un vimos en problema PIA. ese. Lo que me interesa Sí. que me lo... ¿Cómo, perdón? Lo vimos en PIA, nos lo ofrecieron un motor, varios motores de búsqueda, pero nunca los usé. Mm, Bueno, eh, PubMed en sí es un programa, es un software. Sería como el buscador de Google, con la diferencia que Google busca en páginas web. PubMed busca dentro de la Biblioteca Nacional de Salud de los Estados Unidos, su versión electrónica, que se llama Medline. PubMed es una interfaz de búsqueda, es un software que recopila información en ciencias de la salud y otras ciencias, química, algo de física, de biofísica, genética, antropología, antropología médica, antropología biológica, veterinaria, odontología, enfermería, psicología. ¿Enfermería les dije? Creo que sí, ¿no? Entonces, ¿qué es PubMed? Es un motor de búsqueda dentro de una biblioteca. Eso es PubMed. Y vamos a ver algo de eso. Yo voy a abrir ahora en el buscador. Se los voy a compartir. Esta es la pantalla de presentación de PubMed. Fíjense que les dice en la Biblioteca Nacional de Salud o de Medicina, mantenida, bueno, por un instituto, por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que es el NIH. Si yo les pregunto, pregunta de final, ¿PubMed tiene artículos científicos? ¿Ustedes qué me contestan? ¿Qué les parece? ¿O qué saben? ¿Qué se imaginan? Sí, No tengo idea. O sea, capaz que no tiene artículos, pero tiene los enlaces a los artículos, tipo Google Académico. No tiene artículos, tiene referencias o citas. Ojo. ¿Y cuál es la diferencia a esto? Vamos a ver un ejemplo. Esta es la búsqueda por autocompletar o por términos del lenguaje común o coloquial, que es la que ustedes utilizan, por ejemplo, en Google, ¿no? Aclaración. La interfaz de búsqueda es en idioma inglés. Y el 95% de la información registrada es en idioma inglés. Bien, esta es la página de resultados inicial. Vamos a ver algunas condiciones o características que presenta. Primero, lo que aparece en negrita, esto es bastante parecido a lo que sucede en Google, ¿no? Cuando ustedes buscan que les aparece el término resaltado en el título o, en este caso, en el resumen. También puede aparecer un autor que se llame cáncer de cervical. No es el caso. O puede haber una revista. Ahora vamos a ver los distintos campos. Pero cuando yo les mencionaba
acerca de si hay artículos o no hay artículos en PubMed. No, lo que hay es esto. ¿Qué es esto? Una referencia o cita. ¿Cómo está conformada una referencia o cita? Bueno, por su título, por los autores, por la revista en la que fue publicada, nombre de la revista, año de publicación, fecha, volumen, número, primera página, última página. Esto corresponde a lo que se llama el formato Vancouver o el formato editorial de revistas biomédicas. Y esto que aparece acá, el DOI, ¿alguien sabe qué es el DOI? ¿Alguno sabe? ¿O escuchó hablar? ¿Sí o no? No, no tengo idea. Pasaporte. ¿Puede ser un código de identificación de esa referencia, de esa cita que te lleva a poder dónde está esa cita? ¿En qué bibliografía o te abre la bibliografía de esa cita? Es un parámetro que permite... Mónica, ¿dónde lo viste eso? Porque ese ejemplo doy yo. El de pasaporte, ¿dónde lo viste? ¿O ya me escuchaste? Ah, en un apunte. Está bien. A ver, ¿vieron que acá aparece otro número? Que dice PMID. Sí, sí, ¿Lo ven? sí. Bien. PubMed indexa, agrega las referencias por una serie de campos. ¿Qué son los campos? ¿Vieron en el Excel donde ustedes tienen las columnas? Bueno, hagan de cuenta que hay alrededor de 30 millones de columnas en un Excel imaginario que se asocian a través de distintas tablas. Eso es lo que se llama una base de datos relacional. ¿A través de qué se relacionan? A través de un número o código o ID, que es un código de identificación unívoco. Lo que podría ser para nosotros el DNI, o actualmente con mayor precisión el número de trámite. Vieron que ya no les piden más el número de DNI, sino que les piden el número de trámite, ¿no? ¿Saben por qué es eso? Se me hace que es porque ha habido muchos, no sé, problemas de seguridad con el tema del número del DNI, porque siento que hay mucho acceso al número de DNI. Capaz que el número de trámite no. No sé, se me ocurre igual, no sé si ha sido por eso. No, no es por eso, sino porque hay números de DNI que están repetidos. Hay DNI X, ¿Qué? ¿En serio? así es, femenino y masculino, un mismo número de documento. Y eso genera inconsistencias en las bases. Entonces, el número de trámite lo que muestra, cuando ustedes lo escanean, es que sos Constanza con tu apellido, con tu número de documento, con tu nacionalidad, con tu fecha de nacimiento, con tu etcétera, 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 etcétera. Eso lo vamos a ver en computación 2, que es para la identificación unívoca de personas, para saber que uno es uno y nada más que uno. Pero bueno, a lo que voy es que dentro de cada base o de cada interfaz, en este caso, dentro de PubMed, hay un número que identifica a la referencia. En este caso se llama PMID, que sería el equivalente
salvando la aclaración que dije anteriormente, sería el equivalente a nuestro número de documento. El PMID, sí, como escribió recién Mónica, sería el equivalente a nuestro número de documento. Ese PMID, ese número, sirve para identificar esa referencia dentro de la base PubMed. Ahora, si yo salgo de la base, no me va a permitir identificar. ¿Y qué es lo que identifica ese número? Bueno, va a identificar distintos campos que estén registrados. ¿Cuáles son esos campos? Los que figuran acá. Uy, ya. Perdón. Los que figuran acá. ¿Cuáles son? Título, autor, revista, resumen y otros más que no vienen al caso. Y cerrando lo que era el DOI, que no lo dije. El DOI es el Digital Object Identification, o sea, la identificación digital de objeto. ¿Qué es un choclo? Este choclo que está acá, que les permite rastrear a esto, que es un documento digital en su totalidad. A esto me refiero no a los campos, sino a todo el documento, que es un artículo científico. Esto hace referencia a un artículo científico para rastrearlo en la web. No en PubMed, sino para rastrearlo en la web, fuera de PubMed. O sea que Esto si ponemos ese choclo que dijiste vos y lo pegamos en Google, aparecería esa revista. O sea, bueno, ese artículo. ¿Va? exactamente. O te diría que podés acceder si es de pago o no. En este caso, les está diciendo que es gratuito. Entonces, podrían acceder al artículo en forma gratuita. Pero, por ejemplo, este otro, el segundo, no es gratuito. Entonces, podrían llegar hasta la puerta y les diría, todo muy lindo, pero tenés que bajar 25, 30, 40 dólares, que es lo que sale cada artículo. ¿Sabían cuánto sale un artículo científico? No. No, ni idea, ni siquiera sabía No. que había que pagar para leer alguno. Ah. Y Papá Noel no existe. Así es, entre 20 y 40 dólares por artículo. Fíjense, cualquier libro, no sé, ¿con qué libro están utilizando libros de clínica ahora? Agarren un capítulo de cualquier libro de clínica, de farmacología, de microbiología, no sé, de cirugía. Y fíjense las referencias a artículos que tienen y van a ver cuál es el costo de escribir. Ahora lo contesto, Giselle. Esperamos un segundito. ¿Quedó claro esto que les comenté, chicos? ¿Alguna Perfecto. duda hasta acá? Bueno, Sí, la a misma ver. búsqueda que vos y no me aparece tan detallado, no me aparece ni el DOI ni nada, me aparece el PMID. No sé por qué. eh,
Me aparece la misma cantidad de resultados, todo. Sí. Al visualizar, esto no te parece. El de hoy no me aparece. Después sí me ¿Este dice no te que aparece? no, me aparece el PMID, me dice que es libre, y me aparece el review ahí pequeñito, pero no, el de hoy. Perdóname, Sonia, perdona. ¿Y es la misma referencia? ¿Cómo? ¿El artículo? ¿Es la sí, Sí, es la misma referencia? sí, sí, aparte en el mismo orden, porque abajo me aparece el otro que es pago y me aparece de la misma, que es de Johnson, el mismo. Cervical Cancer, an overview of uno que habías puesto Bien. abajo, aparece igual. Bueno, puede, Pero puede bueno, suceder esto. mm, Fíjate, ¿se ve la ventana emergente que abrí recién? sí. Bien. Fíjate si está formateada tu ventana de la misma forma que esta. O sea, tiene que figurar acá el formato summary. ¿Cómo abriste eso? De acá, Display Options, Summary, best match, yes, sí, no, igual. Sí, sí. porque seguro es una opción de configuración visual. No es que no tiene la información, sino que hay algo que se está filtrando para no visualizar. Ah, ¿Me ahora me explico? apareció. Ahora me apareció. Cerré ese display Magia, option y me apareció. Ahí magia. está. No, no es que lo cerraste, sino que seleccionaste lo de Summary. Ah, sí, listo. Ahora sí. Servicio. Eh, a ver, esto que les mencioné recién con Sonia, puede suceder que los distintos buscadores estén configurados por defecto de una manera, pero la información está. Lo único que hay que ver es, lo único que hay que lograr es visualizarla. Jueguen, toquen, no va a explotar nada, así que no se preocupen. Ustedes toquen y naveguen todos los comandos. Hay algunos que son de utilidad y otros que no tanto. Les voy a contar ahora algunos que son de utilidad. Por ejemplo, para ver, esto es una línea temporal en la cual ustedes encuentran la distribución de publicaciones en función del tiempo, o la cantidad de referencias que han sido publicadas según el año. Voy más abajo y empiezan a aparecer todos los filtros que cuenta PubMed. Perdón, aclaración, no son todos los filtros, sino llamémosle el comando de filtros y la visualización por defecto que hay. Ustedes pueden agregar más filtros, donde acá, y ven todos los filtros que existen. Para que se den una idea, cada uno de estos filtros es un campo de información registrada. Los más comunes son por tipo de estudio, por fechas de publicación, por grupo de edad, por lengua. Esos son los más comunes. Bien. Yo puedo guardar las búsquedas, save, y si quiero guardar los resultados de esta página, el formato que los quiero guardar, etc. No, esto no me interesa mostrarles mucho porque hay muchos tutoriales que son muy sencillos. Ustedes me dicen, ¿dónde están los tutoriales?
Los tutoriales están acá abajo. En preguntas frecuentes y guía de uso, o guía del usuario, perdón. ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí, Y también tienen muchos tutoriales web. Una aclaración importante, que esto creo que no se los he mencionado en otras oportunidades. Cuando ustedes, se los digo en general, que tiene que ver un poco con lo que habíamos hablado la semana pasada, de cómo confiar en un sitio, y sobre todo pensando en que en que en realidad ahora la costumbre es a no leer tanto, sino más bien a visualizar los recursos. Y en este sentido, es importante basarse en fuentes que sean verificables. ¿Cuáles son esas fuentes verificables? Como mencionamos la semana pasada, aquellas que pertenecen, perdón, a universidades, a organismos de gobierno, como puede ser esta, a sociedades científicas, a congresos, etc. Esto lo traigo a aclaración porque por ahí hay veces que consultan y dicen, no, lo vi en tal lugar, o en... salvando las distancias es como que ustedes consulten un libro de clínica médica, de cirugía, o un blog de Pirulo que se operó de tal cosa. Uno debería conservar la misma rigurosidad al establecer las referencias y la bibliografía que para la evaluación de la bibliografía impresa. Esto es bibliografía no impresa o bibliografía de la no convencional, y que es actualmente los videos, los podcasts, los audiolibros, etcétera, tienen una utilización muy grande, sobre todo en lo que tiene que ver con cuestiones procedimentales, de seguir determinados procedimientos. En la informática se utiliza mucho y tienen cientos de ejemplos oficiales. Así que utilicen o básense en los ejemplos oficiales. Y los que por ahí les decimos también nosotros que pueden ser oficiales. Bien. Vamos a ver un ejemplo de conectores lógicos acá. Vuelvo a cáncer. No, ¿cómo había puesto? Cervix cáncer. No. Bueno, no importa, pongo cáncer mama. Así me da, no importa esto, 493.000 resultados. Si yo les pregunto, listo, gracias. Si yo les pregunto, ¿puedo ver o puedo acceder, perdón, a artículos gratuitos a través de PubMed? La respuesta es no. No de PubMed, pero sí de un hermano que se llama PubMed Central o PMC. ¿Qué es lo que ustedes ven acá? ¿Ven? Que dice free. Hay una pequeña base dentro de la Biblioteca Nacional de Salud que les permite acceder a un repositorio de artículos completos, gratuitos. ¿Por qué digo una pequeña base? Y porque no son 35 millones de referencias. Si no, perdón, son, no sé, vamos a verlo. ¿Cuántas son ahora?
¿Vieron que puse acá PMC? Sí. ¿Cuántos artículos figuraban en 93.137. 493.000? Sí. Mi búsqueda dio más de 8 millones de artículos full text. Este es el total de lo que hay. 877.000 artículos. Miren esto que aparece acá. ¿Lo ven? Sí. ¿Qué puse yo acá? Breast cancer, ¿no? ¿Qué me aparece acá? ¿Cuántos términos me aparecen acá? Yo puse 2 y me aparecen... Fíjense las comillas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la semana pasada de las comillas para la utilización de término? O sea, cuando ustedes ponían entre comillas distintas palabras, cualquier buscador lo interpretaba como un término de búsqueda. ¿Se acuerdan? Sí. Si no ponían comillas, pueden ser 1, 2, 3, los conectores, etc. ¿No? ¿Se entiende algo de lo que dice ahí? ¿Sí o no? No perdamos tiempo en esto. Dígame, ¿se entiende algo o no? Quiero tratar de explicarles cuál es la lógica que hay atrás de esto que estamos haciendo. Estoy Supongo que lo esperándoles que el feedback. interpretó el buscador que tenía que hacer, o sea, en... Para, Te escucho, te escucho. lo que habíamos aprendido hoy de and, or, y bueno, esto, detalladamente lo que entendió que tenía que buscar. O sea, es como si nosotros hubiéramos buscado así. No, me expliqué como el traste, deja, no importa. Es igual que al revés, entonces. Lo Sí, que te yo no escucho, entiendo es Victoria. por qué pone OR, pone los dos conectores lógicos, OR y AND. Mm, O sea, sería para que vos elijas alguno de esos si querés, o sea, neoplasia de seno o, o seno solo, que te permite elegirlo, la búsqueda de No, porque algunos de creo que se esos que puede están en la caja. combinar, ese es el tema. Es una caja de búsqueda eso. sí. A ver, vamos por partes. Vamos a tratar de explicar esto. Requiere un poco de lectura, de ejercitación. No ejercitación en cuanto a hacer ejercicios, sino de tratar de entender cuál es la lógica subyacente. Yo les había dicho la semana pasada que hay dos grandes tipos de búsqueda. Hoy les definí el tema de, de los componentes de una estrategia de búsqueda, que son los términos. Uno de los componentes principales son los términos de búsqueda, ¿no? Los términos de búsqueda se los puede clasificar en dos grandes grupos. Uno es el que ustedes conocen, que es el lenguaje técnico, pero que nosotros llamamos, nosotros en la jerga de la búsqueda en ciencias de la información, ciencias de la salud, perdón, lo llamamos el lenguaje coloquial. Pero hay algunas bases, algunos repositorios, algunas interfaces de búsqueda, como puede ser la Biblioteca Nacional de Salud, que indexa a través de PubMed,
por un lenguaje determinado que se llama mesh. Es un lenguaje controlado, en el cual hay algunos términos, miles, casi 30.000 términos, que tienen un significado determinado. ¿Y qué es lo que ustedes ven acá primero, que aparece entre corchetes? Otras aclaraciones. ¿Por qué aparecen entre corchetes? Porque los corchetes hacen referencia a los campos de búsqueda que les había dicho al principio. ¿Qué es lo que interpreta el sistema acá? Que yo quise poner cáncer de mama. Y en el primer lugar donde va a buscar, esto está estructurado así, por defecto, el primer lugar donde va a buscar es en la base mesh, que es una base de vocabulario controlado. Lo que está haciendo se llama mapeo automático de términos, que en castellano sería cualquier término que yo ponga en el box de búsqueda, automáticamente me lo va a buscar en la base mesh para ver si coincide con alguno de los registros que hay en esa base. Si coincide, me lo va a devolver y me lo va a poner acá. Si no coincide, va a empezar a buscar en el resto de los campos. Y va a buscar la combinación o no de esos términos. Por eso aparece el OR. Porque acá no interpretó que yo estaba poniendo un término mesh. Y no lo interpretó porque básicamente no lo estaba poniendo. ¿Cómo sería poner un término mesh? Voy acá. ¿Ven mesh? Sí. Voy a buscar. Fíjense que cambia, siempre presten atención a esto. ¿A dónde fui? A la base mesh. Esta base está organizada, ya les dije, son alrededor de 30.000 términos diferentes. La mayoría tiene definiciones para que nos demos una idea si es lo que estamos queriendo buscar o no. Para el caso que estoy utilizando, cáncer de mama. ¿Qué es lo? Quiero buscar esto, a ver. Tumor o cáncer en la mama humana. O en la mama de los humanos. ¿Es eso lo que yo quiero buscar? Supongo que sí, ¿no? Sí. Entonces voy acá. Fíjense, presten atención a esto. Acá les da un link oficial para un tutorial. Selecciono el término y voy a construir la estrategia de búsqueda. Bien, ahí lo seleccioné. Voy a buscar en PubMed. ¿Ven que aparece así ahora? ¿Se ve? Sí. ¿Y cuánto? Me aparecían 800 y pico mil resultados, ¿no? ¿Cuántos me aparecen ahora? 340.000. ¿Por qué? Porque yo empleé, el término en teoría más adecuado para buscar contenido relacionado al cáncer de mama. Vuelvo a el término. Cliqueo el término, voy a su contenido. Ahora voy a explicar esto que está acá.
¿Vieron cuando les dije lo del mapeo automático de términos? Si yo pongo este término, mesh, automáticamente me va a buscar todo esto relacionado. Fíjense todos los sinónimos que hay. ¿Ven? En cambio, yo había buscado, creo que, ¿no? Cáncer de mama, así. No, acá. ¿No? Fíjense todos los que me quedaban afuera. ¿A qué va el uso del lenguaje controlado? Aumentar la precisión en la búsqueda. A aumentar la tasa de rédito en los buscadores específicos. Dicho de otra manera, si ustedes tienen que buscar en PubMed, en Lilacs, Lilacs es un equivalente, salvando las distancias, un equivalente a PubMed para Latinoamérica y el Caribe, que también utiliza lenguaje controlado, que en vez de llamarse Mesh, se llama DEX. Si ustedes tienen que buscar referencias, artículos científicos, deben hacerlo inicialmente por el lenguaje controlado. Este lenguaje controlado tiene una estructura en árbol, donde hay términos que son jerárquicamente dispuestos. Esta es la raíz principal del árbol, categoría de enfermedades, categoría de neoplasias, categoría de neoplasias por sitio, neoplasia o cáncer de mama, y a su vez todos estos subtipos de cáncer de mama. Otra forma de clasificar en ese árbol es a través de enfermedades de la piel y el tejido conectivo, enfermedades de la piel, cáncer de mama, y de nuevo la subjerarquía de neoplasias de la mama. ¿Qué es esto que aparece acá? Se llaman subencabezados o subheadings. ¿Qué son? Pequeñas características que uno buscaría, en este caso del cáncer de mama, en la referencia. Hago una aclaración. ¿Cuándo o qué diferencia hay, entre un término, entre una etiqueta y un, no me sale el nombre ahora, ya me va a salir, entre una etiqueta y un término mesh? Las etiquetas o las palabras, ahí está, palabra clave, no me salía. Entre las palabras clave y un término mesh. Etiquetas o palabras clave mayormente se dice palabras clave. ¿Qué diferencia hay entre una palabra clave y un término mesh? Las palabras clave las pone el autor de un artículo. En cambio, los términos mesh los pone un grupo de profesionales que leen el artículo en forma completa. No leen el título y el resumen, sino que leen todo el artículo y etiquetan ese artículo con entre 10 y 20 términos mesh.
Esos términos mesh describen el contenido del artículo, identifican el contenido del artículo. Y hay artículos que son, perdón, y hay términos que son generales. Si hablara un artículo en general sobre el cáncer de mama, aparecería solo cáncer de mama. Pero si habla específicamente o con mayor precisión sobre el tratamiento del cáncer de mama, entonces tendría un subheading. ¿Qué es un subheading entonces? Una característica del término mesh. Sería así para realizar su búsqueda. Voy a buscar. Y ahí vemos cómo se va disminuyendo el conjunto de referencias que inicialmente arrancó con 800.000, siguió con 400.000, sí, ¿no? Algo así de 400.000, y ahora nos quedamos con 156.000. Y todavía no usé filtros de búsqueda. Estoy construyendo la estrategia. Los filtros, como sugerencia, siempre al final. Y no usé conectores. Estoy utilizando la búsqueda por un solo término. Vuelvo acá. Acá hay dos tildes. La primera, que es la que voy a contar ahora, que tiene que ver con utilizar el término mesh como término principal. Hace unos minutos les comentaba que hay un grupo de profesionales que asigna estos términos, estos 10, 20 términos por artículo, de acuerdo al contenido. Pero hay algunos términos que van a ser más precisos o le van a pegar más de lleno al contenido del artículo y otros que le van a pegar de costado. Por ejemplo, podría ser, en este caso, no sé, femenino. Femenino es un término, femenino, masculino son términos mesh, por más que se puedan atribuir a género o no, pero la base los interpreta como términos mesh. Pero si yo estoy buscando un artículo sobre tratamiento de cáncer de mama, que su principal contenido sea sobre tratamiento de cáncer de mama, no sobre la epidemiología, sobre el tratamiento con fármacos, sino el tratamiento en general. Voy a seleccionar así: therapy, y restringirlo como término principal. Y van a ver que acá aparece, en vez de mesh, aparece MAJR. Voy a buscar. Y acá ya nos quedan unos, no me acuerdo, de 150.000 era el anterior, ¿no? Ahora nos quedan 100.000, 110.000 registros. Ok. Ahora supongamos que quiero ir a los que son gratuitos a texto completo. Y empiezo a asociar filtros. Primer filtro. De esos 110.000, solo me quedan 31.000. Ahora también quiero asociar los que sean de revisión. Segundo filtro. Me quedan
o 3800. Y ahora, por último, quiero agregar una tercera condición, que sea en los últimos 5 años. Dicho de otro modo, en los últimos 5 años, en PubMed se han registrado 1200 referencias sobre tratamiento de cáncer de mama como tema principal. Les voy a mostrar algo más. Voy acá a lo que es búsqueda avanzada. Fíjense esto. Les aparece un cartel en el cual ustedes les mencionan cuáles son los filtros que están activados. Esto es importante porque si ustedes buscan sobre otro tema, otro tipo de cáncer, u otra patología, u otra cosa, otro tema, los filtros van a seguir activados. Y puede ser que no necesiten los mismos filtros. Así que tengan en cuenta eso al utilizar los filtros. Fíjense, este es el historial de búsqueda. Esto es lo último que busqué. Las condiciones. Ahora, esto es lo que la orden o la traducción de la orden que realicé. And y and. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo era el asunto? Puse el término, lo identifiqué, le puse el subheading, lo identifiqué como término principal y después le agregué una serie de condiciones o filtros. El primero, los años. El segundo, que sea a texto completo y gratuito. O al revés, el orden de los factores, esto es como la matemática, el orden de los factores no altera el producto, porque el resultado es que se tienen que cumplir todas las condiciones en simultáneo. Y por último, la revisión. Bien, creo que hasta acá vamos a llegar hoy. Ah, no, me queda una cosa más. Era lo del autor. Fíjense acá. Estos son todos los campos por los cuales ustedes pueden buscar en PubMed. El campo autor desaparece para completar. Yo no existo acá. Vamos a poner un Sánchez AM. Fíjense que les da la opción de poner not. Este es el box de búsqueda. Y esto de acá yo llevé esta búsqueda acá arriba. Voy a editar esto, cortar esto que está acá y voy a ponerlo acá atrás. ¿Con qué? Con not. Y voy a buscar.
Bueno, no se modificó esto porque no debe haber ningún Sánchez que sea autor de tratamientos por cáncer de mama. Pero si pusiera, voy a jugar con esto, si pusiera Smith, John, seguro que aparece alguno. Probemos. No, tampoco. Bueno. Raro que no haya ningún John Smith haciendo, que es el Juan Pérez de la lengua inglesa. Pero, ¿cuál sería el significado de esto? Estoy buscando todo esto, pero que no sea un autor con esta condición, un autor John Smith. O podría poner una revista, o podría poner etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué etcétera, etcétera, etcétera? Cualquiera de todos estos campos que aparecen acá. ¿Se entendió? ¿Quedan muy mareados? Sí, se entiende, hay que practicarlo, todos los pasos. Sí, en realidad, más que practicar, primero tienen que leer. No es solo la práctica. Les diría que la práctica es lo de menos. Primero tienen que leer y entender los conceptos. Yo sé que hasta ahora la lectura es poca o nula. Bueno, esta es la parte donde tienen que leer porque si no, no van a entenderlo. Los tutoriales están para practicar lo que es el procedimiento, pero hay algunos conceptos como la organización de los términos, la utilización del vocabulario controlado, la jerarquía. Esto no lo conté, pero hay una jerarquía para resolver por paréntesis, así como las operaciones matemáticas, se resuelve primero lo que está dentro del paréntesis. Esto también, porque es álgebra. Esas cosas no digo que las tienen que aprender, sería muy bueno que lo hagan, pero sí tienen que aprender lo que es el lenguaje controlado, lo que es el significado, lo que son los términos de un lenguaje controlado, las diferencias entre el lenguaje controlado y el lenguaje coloquial, qué son los filtros, cómo se pueden utilizar, qué características tiene las búsquedas por defecto. Todo eso requiere de una lectura. Y después la práctica con los tutoriales, con cualquier ejemplo. Pero les recomiendo enfáticamente que empiecen a leerlo, porque tiene sus... No es complejo, pero tienen que tener un poco de la base teórica. Ornella, ¿cómo accedes? A través, pones Mesh en el buscador y directamente en el buscador Google, pones Mesh, elegí cualquier término escribiendo en inglés y te va a dar una serie de términos. Pone cáncer si querés y te va a dar una serie de términos. Cliquea en el primero y cuando vos cliqueás en el primer término, el primero, el segundo, el que vos quieras, cuando vos ingresás al término, te van a aparecer todos los subheading de ese término. Los subheading pueden variar de término en término, pero en líneas generales son más o menos lo mismo. En líneas generales son más o menos los mismos. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el lunes que viene. Bueno.